siempre, por la invitación. Es un honor aquí acompañarlos, otra vez esperando que la próxima sea presencial para poder compartir directamente experiencias. Entonces, si gustan, en lo que comparto la presentación, me parece que ya la deben de poder ver. Listo, la estamos Ven la viendo. presentación completa, ¿verdad? ¿O ven mi...? No, ya lo vemos completo. Ok, excelente. Entonces, si les... Ahora se les decía, el tema pues es expectativas de reforma fiscal de Estados Unidos. ¿Por qué expectativas? Porque todavía no tenemos nada concreto, ¿no? A lo largo de la presentación del día de hoy, la idea es compartirles qué es lo que sabemos hasta ahora, qué es lo que ustedes deben de saber o considero que deben de saber para estar al tanto de los avances de la reforma fiscal de Estados Unidos y qué se está comentando, cuáles son los puntos que están sobre la mesa hasta el momento, ¿no? Para una posible reforma de Estados Unidos. Entonces, para esto vamos a ver un poco de antecedentes, explicarles cuál es el proceso legislativo para aprobar una reforma fiscal en Estados Unidos, que ese es un tema que yo en lo particular encuentro muy interesante, y me he metido, ahorita vamos a platicar un poco más. ¿Cuáles eran las propuestas del candidato Biden en ese entonces? O sea, ¿qué se esperaba que iba a proponer para la reforma fiscal? Y eso contrastarlo contra qué ha sido el posicionamiento oficial una vez que ha asumido la presidencia, ¿no? Entonces, con eso, como les decía Rodolfo, en 2017 se dio la reforma del presidente Trump, ¿no? Que fue la reforma más importante en Estados Unidos después de la 1986. En 30 años no se había dado una reforma tan importante. Obviamente había habido cambios en la legislación fiscal, pero no una tan importante. De los cambios más importantes, ustedes recordarán, se bajó la tasa corporativa del 35% al 21%, hubo temas en materia internacional de GILTI y otros puntos que ahorita vamos a repasar brevemente, pero fue una reforma muy importante. De los estudios que han hecho economistas, profesores, académicos, han llegado a la conclusión o han dejado muy claro que en ese entonces el Congreso de Estados Unidos tuvo básicamente una elección que hacer, ¿no? Es decir, tienen que o eligen beneficiar a las personas físicas o eligen beneficiar a las corporaciones. Y es claro que en ese entonces se eligió decidir las corporaciones. Creo que hay un comentario, ¿no? de la presentación, no sé si todos la pueden ver o no. Ya se resolvió, Pedro, adelante. Sí, ok, perfecto. Y obviamente eso se lo voy a mandar a Nade para que la pueda compartir, pero sí es importante que la puedan ver. Entonces, este fue un tema, les decía, la reforma de 2017 de Trump. Es claro que el Congreso decidió beneficiar a empresas multinacionales, ¿no? Y no a tanto a personas físicas. Entonces, lo que busca ahora las propuestas del presidente Biden es cambiar un poco y beneficiar a las personas físicas, los contribuyentes de clase baja o clase media, y no tanto a las empresas multinacionales. Y esto va a ser interesante lo que vamos a ver, porque aquí, como recordarán, en la reforma de 2017 se dieron dos factores importantes. Uno es que ahora sí casi fue un madruguete de los republicanos, ¿no? Se acordarán que fue un tema a los que nos acompañaron al evento que hacemos con la Universidad de San Diego. En octubre se presentaron las iniciativas de ley, la propuesta, y en diciembre 22 ya estaba firmada la ley, ¿no? Entonces fue un proceso que fue menos de 3 meses que se llevó a cabo el proceso legislativo. Se puso en medio, pasó Thanksgiving, el receso de Thanksgiving de Día de Gracias en Estados Unidos, que es básicamente una semana perdida. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? No dio mucha oportunidad de hacer lobby, ¿no? De acercarse a los legisladores y que las empresas multinacionales pudieran moldear la reforma o hacer los ajustes que consideraban pertinentes. Ahora, ese es un factor. Uno, no dio tiempo a hacer lobbying. Y dos, es que en muchas ocasiones, como el beneficio para las empresas multinacionales era tal de que bajar la tasa del 35 al 21, pues también simplemente decidieron no moverle a otros temas, ¿no? Dijeron, oye, ¿sabes qué? Si propongo una modificación al tema de deducciones o a la tasa esta, pues me van a subir la tasa general. Entonces, también la decisión de las empresas multinacionales en la mayoría de los casos fue simplemente no moverle a la reforma por el beneficio del cambio de tasa, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que estamos, en el que fue la reforma del 2017, que entró en vigor en 2018. Ahora, ¿qué tenemos como parte de los antecedentes? ¿Qué tenemos ahorita para estudiar? Les decía, no hay una iniciativa de ley. Actualmente, aunque se habla de una reforma fiscal propuesta por el presidente Biden,
no hay una iniciativa de ley, no hay una propuesta tal cual que esté en estudio en el Congreso. ¿Qué es lo que tenemos? Y como también tenemos mucha paja, van a ver, si entran a internet, va a haber muchos newsletters, va a haber muchos artículos, etcétera. Eso es algo que yo llevo para mi propio registro y lo comparto con ustedes, es qué tenemos, qué posicionamientos oficiales hay, además de los planteamientos de campaña que ahorita vamos a ver. Tenemos que el 31 de marzo el presidente Biden anunció un American Jobs Plan, que es un plan de infraestructura, y en ese incluye cómo plantea pagar con el incremento de impuestos para corporaciones y en tema internacional por ese proyecto de infraestructura. Tenemos el 5 de abril que se dio a conocer un documento de como de 20 páginas de un grupo de senadores demócratas que se enfoca a temas internacionales y tienen sus propuestas, sus planteamientos en tema internacional. El 7 de abril, un par de días después, el Departamento del Tesoro publicó el Made in America Tax Plan, que abunda un poco más en lo que había en los posicionamientos del presidente Biden. El 9 de abril, ahí sí es un documento que se envió al Congreso de parte del presidente Biden para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal. Como ustedes probablemente sepan, el ejercicio fiscal del gobierno de Estados Unidos empieza en septiembre, entonces ya empieza el proceso para hacer aprobar el presupuesto, y ahí, de manera importante, vamos a ver al final, tiene un incremento en el presupuesto del IRS, sobre todo enfocado a fiscalización. Entonces ahí prevemos que va a haber un aumento en las auditorías en temas internacionales y en contribuyentes de altos ingresos, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Y por último, el 28 de abril, la semana pasada, ya dio a conocer la Casa Blanca, el presidente Biden, su plan, otro plan de infraestructura que también pretende sufragar con aumento de impuestos, pero ya aquí, o cambios de impuestos para personas físicas, ¿no? Entonces, el primer documento que publicó el American Jobs Plan era enfocado a corporaciones y a tema internacional. El documento que publicó la semana pasada va enfocado a temas de personas físicas, sobre todo impuestos sobre herencias, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. Entonces, esos son los documentos que hasta el día de hoy deben de tener presentes, ¿no? Y obviamente todo lo demás ayuda a entender mejor, o son análisis o posicionamientos, pero estos son los documentos oficiales que tenemos hasta la fecha. Ahora, les decía, en muchos casos, seguro les pasa a ustedes, pero a nosotros es recurrente, sobre todo en estos años de reforma, que nos piden clientes pues, que saquemos la bola de cristal y les digamos qué prevemos que va a pasar, ¿no? Oye, va a haber un impuesto de herencias en México, no va a haber, en Estados Unidos van a subir la tasa, ¿no? Entonces, aunque obviamente nadie puede ver el futuro, pero sí entender el proceso de reforma fiscal o proceso legislativo en Estados Unidos, creo que nos ayuda a entender qué puede pasar, ¿no? O hacer escenarios un poco más realistas. Y ese es un punto importante que, digo, aquí en ANADE todos somos abogados, y como les decía Guillermo, yo soy abogado y estudié en México. Pues en la clase de Derecho Fiscal 1 es temas constitucionales, ¿no? Desde proceso legislativo, para temas fiscales y garantías constitucionales. En Estados Unidos no, es un tema, la verdad, que muy pocos de mis colegas saben o han estudiado a fondo cuál es el proceso legislativo en Estados Unidos. Entonces, yo me metí un poco más a revisar. Hay un libro muy interesante y escribí un artículo en Puntos Finos que si les parece, Rodolfo, te comparto después junto con la presentación, pero explica un poco cuál es el proceso legislativo en Estados Unidos para reforma fiscal, que es básicamente que les voy a explicar. Uno, sí debe haber una Cámara de Origen, que es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es el símil o es el equivalente en Estados Unidos a la Cámara de Diputados. Entonces, en esa parte es similar Estados Unidos a México, que la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes en Estados Unidos cuenta con 435 miembros. Por lo tanto, para que pase una ley se requiere una mayoría de 218. Actualmente los demócratas tienen 221 votos. Entonces, en principio, los demócratas tienen los votos suficientes en la Cámara de Representantes para aprobar una ley fiscal, ¿no? Entonces, una vez que pasa la ley fiscal en la Cámara de Representantes, pasa al Senado. En el Senado hay 100 senadores, son 100 miembros. Entonces, en principio, y ahorita dentro de las excepciones, en principio, para que pase una ley, se necesitan 51 votos. Los demócratas tienen 50 votos actualmente. Entonces, hay un empate en los senadores, hay 50 demócratas y 50 republicanos. Ahora, aquí entra una norma importante constitucional en Estados Unidos. En Estados Unidos,
Y aquí, no sé, los que veían, los que vieron en su momento la serie de House of Cards, no sé si antes de que entrara en desgracia Kevin Spacey y lo marginaran, pero cuando él era vicepresidente, se acordarán que saca un comentario y dice, no, pues voy a ejercer como vicepresidente, voy a dar mi voto, y todo el mundo se sorprende, dicen, ¿cómo? Eso nunca lo hemos visto. Entonces es algo que no se veía de manera tan recurrente en Estados Unidos. En los últimos años, por la división que hay, es más común, pero el vicepresidente, o en este caso la vicepresidente, constitucionalmente es la presidenta del Senado y tiene derecho a voto solamente cuando hay empate en los senadores. Es decir, si hay un 50-50, ella tiene el voto de calidad. Entonces, de facto, los demócratas tienen mayoría en el Senado a través del ejercicio del voto de calidad de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Me van a decir, oye, entonces los demócratas tienen mayoría en el Senado. Sí, pero con un par de excepciones. Un par de excepciones, lo primero que tienen aquí en la pantalla es la famosa regla del filibuster. ¿En qué consiste la regla del filibuster? Es básica, no es una regla para votar, es una regla que para que una ley pueda ser sometida a votación en el Pleno, para que pueda pasar al Pleno a votación, tiene que tener la aprobación de 60 senadores. 60 senadores, es decir, los demócratas por sí solos no pueden someter al Pleno a votación del Pleno una ley. Entonces necesitan senadores republicanos. Esta es una ley de manera importante, no es una regla constitucional o que esté prevista en la ley, está prevista en el reglamento interno del Senado. ¿Qué quiere decir? Que si la cambia el Senado, pues puede desaparecer o puede establecer excepciones. Entonces, la regla general otra vez es necesitan mayoría, 51 votos que lo tienen, pero para poder pasar a votación del Pleno necesitan 60 votos por la regla de filibuster. ¿En qué consiste la regla de filibuster? Técnicamente, o en sus inicios, es que un proyecto de ley puede someterse a discusión de manera infinita, no ad perpetuum. Es decir, se pueden parar legisladores, senadores republicanos y hablar de su abuelita, de lo que vieron de una serie, etcétera, y nunca van a dejar de hablar y nunca van a dejar que se someta a votación al Pleno. Esto era en un inicio. Actualmente ya solamente es necesario que hagan una moción de filibuster y si no tiene 60 votos no pasa. Entonces, esta es la herramienta más poderosa que tienen los republicanos para boicotear una ley en el Senado. Entonces, aquí los demócratas, ¿cuáles son las opciones que tienen? Una opción, una excepción a la regla de filibuster, es el procedimiento de reconciliación del presupuesto. Ese es el procedimiento que se utilizó en la reforma del 2017. ¿Qué quiere decir el procedimiento de reconciliación? Es el Congreso aprueba una norma en el presupuesto y en el presupuesto asigna una partida y le dice al Congreso, oye, ¿sabes qué? Tú tienes 3 trillones de dólares, aprueba una ley en los que te los gastes o en los que los reasignes o algo así. Entonces, ya en el presupuesto, si viene una instrucción al Congreso, ya es una excepción a la norma de filibuster. ¿Qué quiere decir? Que los demócratas con 51 votos es suficiente para pasar esa ley. Eso es lo que sucedió en 2017 y eso es lo que se prevé que va a pasar en la reforma de este año, ¿no? Es decir, va a haber por eso es importante darle seguimiento al procedimiento de presupuesto. Es previsible que va a haber una norma que establezca el procedimiento de reconciliación. Ahora, una vez que caemos, si no hay esa norma de procedimiento de reconciliación, está lo que se conoce como la opción nuclear, que es básicamente que los senadores demócratas que controlan el Senado, les decía, cambien esta ley interna del Senado del filibuster y digan, ¿sabes qué? Ya no existe esa regla, con mayoría simple es suficiente para aprobar cualquier ley o para pasar a votación. Esa no todos los senadores, incluso demócratas, están a favor de eliminar esa regla de la opción nuclear. ¿Por qué? Porque la regla de filibuster lo que busca, o como inicialmente como se implementó, fue obligar a los partidos a llegar a un consenso, ¿no? Es decir, que si alguien tiene mayoría, no apruebe las leyes que quiera, sino que tenga que llegar a un consenso con senadores del otro partido. Entonces, ese es uno que no le gusta, y sobre todo en un país de tradiciones como es Estados Unidos, pues no es algo que les encanta. Y la otra es que puede ser que los demócratas estén dando un balazo en el pie, ¿no? En la época de Obama, esta regla de filibuster aplicaba para todas las decisiones del Senado.
incluyendo nominaciones o aprobaciones o designaciones para el Poder Judicial de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué es lo que pasó en los primeros años de Obama? Como saben, él estuvo 8 años, se religió. En los primeros años de Obama, el Senado lo bloqueaba, el Senado de control republicano bloqueaba cualquier nombramiento de magistrados, de miembros del Poder Judicial propuestos por el presidente. ¿Por qué? Porque la tendencia es que los republicanos suelen nombrar jueces más conservadores y los demócratas más liberales, ¿no? Entonces, con esa regla de filibuster, aunque no tenían la mayoría los senadores republicanos, bloqueaban los nombramientos de jueces. Entonces tuvo un par de años Obama que no pudo hacer ningún nombramiento judicial, que es lo que dijo cuando entró a control demócrata el Senado. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una excepción de la regla de filibuster. Para nombramientos del Poder Judicial no es necesario que tenga 60 votos y con mayoría simple es suficiente. Entonces, eso lo aprobaron los demócratas. ¿Qué pasó? Vino la elección de Trump, ganó Trump en la presidencia, entonces podía proponer jueces, ganó los republicanos el Senado y se agarraron nombrando jueces, magistrados e incluso ustedes saben, ministros de la Suprema Corte afines a los principios republicanos, y los demócratas ponían el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo? Con simple mayoría y no, y hay que ver consenso, pues sí, pero ustedes quitaron la regla de filibuster, ¿no? Entonces, otra vez, no es tan fácil simplemente quitar esta regla de filibuster, ¿no? Otro punto importante, y aquí con eso concluye la parte del proceso legislativo, es el poder que esta regla que necesiten 51 votos y esté justo en la raya de los demócratas, el poder que le da a los senadores. Es decir, que los senadores o más moderados o que están sujetos a reelección en los próximos años, como ustedes saben, el Congreso en Estados Unidos cada 2 años se va renovando parcialmente, ¿no? El Senado una tercera parte cada 2 años. Entonces, esos senadores tienen un interés de hacer ajustes a las leyes que beneficien a los miembros de su distrito, ¿no? O de su estado en caso de los senadores. Entonces, en caso que un senador demócrata se oponga a la reforma o algún tema de la reforma, le quita los votos suficientes a los demócratas. Quiere decir que si un demócrata, por ejemplo, es el senador de Virginia del Oeste, es el más moderado, se considera más moderado de los demócratas, si él pide hacer un ajuste, pues probablemente se lo van a dar con tal de que él apruebe el proyecto de ley, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar aquí es que, aunque ya tengamos una iniciativa de ley propuesta por el presidente Biden, no quiere decir que va a pasar tal cual. Lo más seguro es que no pase tal cual la proponga y se vayan a hacer ajustes en el proceso legislativo, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta del proceso legislativo. Si no, otro punto importante que también quisiera mencionar es, y creo que, y a lo mejor ahí tienen comentarios, pero sí es algo que les causa shock a todos mis colegas en México, es que en Estados Unidos sí puede haber leyes retroactivas en materia fiscal, ¿no? Como ustedes saben, cuando valían los amparos fiscales, uno de los temas eran retroactividad de la ley fiscal. Ahora en la reforma en Estados Unidos, que se dio en 2017, hubo un punto para anticipar utilidades retenidas en sociedades mexicanas por otros años, y nos hacían la pregunta, oye, ¿eso es retroactivo? ¿No es inconstitucional? En Estados Unidos sí es constitucional aprobar leyes retroactivas en materia fiscal. Eso es algo que ya se ha definido, ya se ha resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y básicamente esto ya se dio en 2017,